allá a España con gozo, con victoria, tanto en tu vida como en la alabanza que va a ser impartida. El director de alabanza en Málaga, en España. Orando al Señor. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por todas las bendiciones y que estas peticiones de tu pueblo sean respondidas de acuerdo a tu poder. Bendice a mi hermano Miguel, allá en Málaga, la iglesia que tú estás, Señor, pastoreando a través del hermano Víctor, hermano Miguel y otras ayudas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, llévalo con la bendición que Él espera llevar, en el nombre de Jesús. Bendice a todos los dadores alegres y participantes. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, vamos a ver la necesidad de, vamos a estudiar la necesidad de delinear el Evangelio que vamos no solo a predicar, sino que vamos a vivir. Usted sabe que el Evangelio, como buena nueva, que eso quiere decir, es tergiversada, es distorsionado por los que le hacen daño creyendo haberlo entendido. Entonces queremos proyectar estudiar la palabra con sentido espiritual. No revolver economías distintas en ola, por ejemplo, y ley. Usted sabe que la ley fue dada para corregir y para señalar el pecado. Nunca la ley fue dada para salvar a nadie. Como la ley humana no se da para salvar a los delincuentes, sino se da para castigar a los delincuentes. La gracia sería un perdón a un delincuente que merece la muerte y que lo condonan, pues. Nota que es completamente opuesto. No se puede comparar un perdón con un castigo, pues. Entonces, el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, recibió toda la ira o el castigo o la corrección, diríamos, aunque Él no la necesitaba porque no tenía nada que corregir, pero como cargó el pecado en nosotros, entonces en Él se descargó la ira del Padre, como que Él hubiera sido pecador sin serlo. Porque Él cargó, como quien dice, déjenme a mí el pecado y yo voy a enfrentar la ira del pecado para que ustedes no la soporten. Por supuesto, eso no quiere decir que ya estamos libres para pecar. Porque también soportó en su humanidad la ira del diablo. O sea que Él concentró en sí la ira de Dios Padre por el pecado y la ira del diablo porque el diablo tenía que oponerse, pues. Entonces, toda esa descarga de Dios y de Satanás sobre la cruz está reflejando lo que el pecador va a padecer si no se acoge a la gracia. ¿Qué va a recibir entonces el pecador? Va a recibir la ira de Dios para corregirlo. Si es que se puede hablar todavía de corrección. Más bien castigo por desviado. Pero también la ira del diablo al final va a caer sobre todo eso, porque el diablo mal paga a quien bien le sirve. Entonces la tribulación va a ser un tiempo de juicios sobre los hijos desobedientes y sobre los hijos de Satanás. Pero la gracia es un cobijamiento para perdón. Entonces Gálatas, la carta a los Gálatas, anuncia en el capítulo 1 que la presentación del Evangelio es por revelación.
Dice capítulo 1, verso 6. Vamos a ir más adelantito, más adelante, porque dice que el Evangelio fue, en el verso 4, fue proyectado para librarnos de este presente siglo malo. O sea que, entonces, la tarea de Dios por medio de Jesucristo es que los hijos de Él, de la gracia, los hijos del perdón, escapen de la manera sistemática de vivir de los de este siglo. O sea que este siglo es malo. Si nosotros nos adaptamos a este siglo, estamos desagradando a Dios. Por eso la primera demanda es, en el Evangelio de la Gracia, es que nosotros no tomemos la forma de este siglo. Y aquí vienen muchos detalles, hermano. Por ejemplo, ¿será que Dios quiere que seamos totalmente diferentes en cuanto aún a las exterioridades? Por ejemplo, el vestir, el andar, el moverse. ¿Será que nosotros tenemos que ser totalmente anacrónicos al mundo? Es decir, si ellos se visten como se visten, nosotros tendríamos que vestirnos de otro modo. Diría yo que no. Rotundamente no. Yo lo quiero explicar. Desde luego, faldas usan las mujeres del mundo y faldas usan las mujeres cristianas, ¿no? ¿O no? O usan camisón. ¿Verdad que tiene la misma? Bueno, pantalones o sacos, como los usa el mundo, los usan los cristianos. Entonces no se debe referir a eso. Se debe referir a las intenciones en la manera de vestirnos y en la conducta que nosotros proyectemos. Por eso pone parámetros, para que no nos adaptemos a este siglo, pone parámetros que se definen en esta forma. No ostentar y no ser ofensivamente deshonestos, como lo son los del mundo, los del sistema mundial. Yo le decía a un hermano, si esto fuera radical y no se explicara de alguna manera se tratara de comprender, entonces nosotros tendríamos que ser tan diferentes aquí que sería imposible, hermano. Queremos saber la hora, tendríamos que inventar relojes cristianos. Nosotros no tenemos que inventar relojes cristianos, tenemos los relojes que el mundo usa. Tendríamos que inventar teléfonos cristianos, pero no usamos los teléfonos del mundo. Hay ciertas sectas cristianizadas, o llamémoslas cristianas, que quieren vivir a la manera de, no sé a qué manera, porque a la manera del cielo no, porque no se vive así en el cielo, pero no quieren usar ni automóviles, ni teléfonos, ni electricidad, ni en carretones caminan en el norte y no quieren nada de eso. ¿Qué ganan con eso? Trabajar más duro, ¿no? Tardar más en ir de un lugar a otro. Decía un predicador una vez, nosotros debemos, dijo, de tener la forma diferente, ser completamente distintos y distinguirnos de alguna manera del mundo. Pero resulta que él tenía todas las cosas que el mundo usa. Su automóvil como el mundo usa, teléfono como el mundo usa, relojes como el mundo usa, dentaduras postizas como el mundo usa. Y dice, no hay que adaptarnos a este siglo. Había que quitarle los puentes. Mire, estoy hablando claro, hermano. Decía otro de esta gente que es un poco rara, a la hora, pues no sé cómo se desenvuelven, pero decía, no hay que usar lo que el mundo usa. Si uno se quiebra, uno tiene que curar solo. Después se quebró él en un accidente y andaba enyesado desde la cabeza casi hasta los pies. Él sí, pero los demás no. ¿Nota? Entonces, el Evangelio de la Buena Nueva,
cuando está hablando que seamos librados de este presente siglo malo, se está refiriendo a tomar la forma y las intenciones de este mundo en su sistema. Y aunque las cosas a veces son difíciles de definir y son muy relativas, ¿a qué le llamaría usted ostentoso? Y a lo que usted le llamaría ostentoso en Guatemala, no sería ostentoso en París. A lo mejor sería hasta atrasado uno, ¿no? Es muy relativo. Lo que sería deshonesto, aquí en nuestro medio, ¿cómo será en el centro del África, en el Congo? ¿Quién se atrevería a venir de las hermanas acá, luciendo su hermoso ombligo y estómago? Todos la mirarían y dirían, pero qué deshonesta. Cúbranla, pónganle que sea una sábana. Bueno, en Europa, en África, regiones africanas, la hermosura de la mujer es ir así, con la barriga al aire. ¿Qué hará un predicador del Evangelio de la Buena Nueva? Tendría que predicar primero, ¡cúbranse las barrigas! No. La Buena Nueva va a ir enseñando qué es lo que tiene que hacer cada uno en el nombre de Jesús, para acá y para allá. Sé limpia por dentro, sé limpio por dentro y saldrá afuera lo agradable. Lo que el Espíritu no te redarguya, hazlo. Por supuesto que bienaventurado el que no se condena con lo que escoge. A veces se hace tanto señalamiento de ciertas ropas, de ciertas vestimentas, y se pasa por alto que a veces hay más deshonestidad en una falda que en un pantalón. A veces hay más deshonestidad en un pantalón también. No nos dediquemos, hermano, a las formas. Si hay deformidades internas, las formas externas vienen sobrando. Puede haber, si nosotros señalamos solo así por las formas, podríamos condenar. Acuérdense que nosotros no podemos distinguir definitivamente el trigo de la cizaña, van a ser ángeles que lo van a distinguir. Podríamos estar señalando y condenando a un inocente por sus intenciones, que son limpias, pero que todavía no ha aprendido a desacomodarse de este siglo, y estar exaltando a uno que habría que condenar. Entonces no tenemos ese discernimiento completo. Entonces no debe referirse el Evangelio revelado, sino a algo muy espiritual que se empieza a trabajar desde adentro. Porque lo que contamina al hombre no es lo que se pone, sino lo que viene de adentro y lo que lo hace que se ponga esas cosas. Ojalá me esté explicando. A veces a mí me han tildado de que soy muy amplio y que entra cualquier gente y que deberíamos de corregir. Hermano, pues si las puertas están abiertas para todos los pecadores. Ahora, si nosotros queremos hacer que los pródigos vengan bañados y arreglados, ¿a qué vienen? Si ellos vienen a arreglarse. Ahora, lo que pasa es que a veces hay siervos de Dios o siervas de Dios imprudentes, que en vez de facilitar los cambios y las adaptaciones, los hacen salir huyendo. Yo me recuerdo cuando la iglesia empezaba, había una infiltración de gente legalista, muy legalista. Y venía alguna persona con el pelo un poquito más allá de lo que debía ponerse, varón, ¿verdad? O una mujer con el pelo menos de lo que se debía haber cortado, le metían textos en los bolsillos, en los bolsos, en donde iba directamente que lo que ellos no entendían todavía.
Entonces no empecemos a corregir en el atrio. Que el Señor por su Espíritu corrige en el lugar santísimo. Y después sale al lugar santo. Y después del atrio, en el atrio le va a dar vergüenza a la gente comportarse no de acuerdo con lo que el Espíritu les dice. Y entonces en vez de estar hablando de las prensacorbatas y de las corbatas y de la moda, en vez de estarle tirando a los que vienen con moda, mejor vamos a hablar de andar en el Espíritu. Ahora, claro, una persona que anda en el Espíritu no está pendiente de la moda tampoco. Pero tampoco va a andar desaliñada, desarreglada. Tiene que andar agradable dentro de lo que se puede llamar agradable para la comunidad, porque vive en una comunidad. Yo siempre le he puesto el ejemplo, si todavía no entendiéramos estos detalles, que no se está tratando de ampliar, de hacer lo que quiera cada uno, que Cristo nuestro Señor vino a la tierra a vestirse de hebreo, porque vivió en una región hebrea. ¿Por qué no venía con gala celeste y desechar la vestimenta humana? No. ¿Cómo se visten aquí los hebreos? Así, bueno, me lo pongo pues. Y salía de hebreo, muy contento el señor de hebreo. Que yo sepa, no había vestimenta de ese en el cielo. Se adaptó al medio, se adaptó a la región que le tocó, se confundía con la vestimenta de todos los demás porque lo tenían que señalar para saber quién era. Entonces, no abusemos del terreno legalístico para querer corregir exteriormente a quien no se ha arreglado por dentro. Una vez en una iglesia, hace tiempo, me tuve que salir, hermano, porque oí un mensaje de 1:30, disparando solo contra los aretes, contra los prensacorbatas, contra las corbatas anchas. En ese tiempo se usaban delgadas y estaba empezando a salir la moda de las corbatas anchas. Quería esta persona corregir hasta el estilo del vestir. Yo me tuve que salir y dije, ¿este es predicación o es modelaje? Están tratando de hacer modelos de vestimenta. ¿Quién me dice, y con eso se cierra este pasaje, quién me dice cuál es el modelo celestial o cristiano del vestir de la mujer? Solamente que no sea deshonesta, faldas demasiado llamativas, etcétera, vestidos, pero y no ser ostentoso donde choca eso. Pero aparte de eso, hermano, está en la Biblia de si tiene solapa su traje o no, si tiene manga o no, hasta dónde es la manga, si se puede usted arreglar su presentación, como me dijo una persona, como vino al mundo, así debe andar. Entonces no se peine, le dije, que no vino peinada. Bueno, ese es el renglón que acabamos de ver. Entonces, ¿qué querrá decir? ¿Qué entiende usted, hermano, esta noche? Por el renglón que acabo de leer acá, no compartáis, sed librados de este presente siglo malo. Usted sabe que hay hábitos internos, malas costumbres, adicciones, vicios que no se ven, pero hay. Eso es más delicado que una exterioridad porque no se comprende todavía la verdadera manera de andar. Hay vicios que lo condenan a cualquiera inmediatamente. No pondríamos aquí a un diácono ni a una diaconisa con olor a cigarro, ni mucho menos que entrara a coger su turno ahí. Ahora, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Y qué diría usted de un hermano que viene a oír la palabra de Dios, se sienta en primera fila con su cigarro o algo mareadito con uno de sus tragos? O sea, está a la vista que eso está fuera de orden.
Pero ¿qué pasa con los vicios que no sacan humo? ¿Ah? ¿Y qué pasaría con los hábitos que como una persona que yo conocí hace tiempo decía, perdone mi hermano, yo estoy chupando caramelos que tienen un poquito de alcohol? ¿Qué es? Venía bien entonado. Yo me recuerdo que chupaba muchos caramelos de esos. Entonces, ¿y qué me dice usted, hermano, del tremendo rencor que tiene alguien por ahí contra otro? Eso no saca humo y lo podemos poner en cualquier lugar, que está muy bien presentado. Está muy bien vestido el rencor. Otro tiene envidia. Otro tiene rivalidades, celos ministeriales. Pero ahí lo ve usted, amén, aleluya, gloria a Dios, dice el celo. Pero como no se mide, entonces, dado toda esa variedad, nosotros no podemos juzgar quién se está desadaptando o adaptando al presente siglo malo. El Señor dice una frase: no juzguéis antes de tiempo. Más bien dice, no condenéis a nadie antes de tiempo, porque no nos toca a nosotros condenar. Entonces, eso de antes de tiempo quiere decir que sí va a haber un tiempo en que vamos a saber qué le tocó, pues. Pero ahora no lo condenemos a saber qué motivaciones hay en su vida y tenemos que comprenderlo, no dispensarle sus pecados, pero comprender que aunque nosotros estuviéramos juzgándolo, nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, porque ¿quién puede tirar la primera piedra porque no tiene pecado? ¿Y sabe qué es lo más tremendo de la gracia? Que la ley llevó a aquella mujer culpable a los pies de Cristo, porque la arrastraron los legalistas. Pero ¿qué dijo Cristo cuando ya había dicho, a ver, el primer legalista que tire la piedra, el que no tiene pecado, pues, que tire? Y todos se fueron. Y cuando hay quien te juzgue, no, Señor, ni yo te condeno. Entonces la gracia no condena. Ah, pero le dijo, pero mira, ahora vete y obedece, no peques más. Yo le aseguro que si la agarran en segunda vuelta a esa mujer, entonces sí la condenan. La gracia le hubiera dicho, te dije que no pecaras más, te di la provisión, ¿qué hiciste? Ahí está, ya la necedad no tiene impunidad. La inocencia, la ingenuidad puede ser dispensada. Aleluya, aleluya, porque esa mujer era culpable. No era que porque no le tiraron la primera piedra era que tenían sus dudas. No, si la encontraron infragante, entonces era culpable. Lo que está diciendo ahí el Señor es culpable, pero yo traigo la gracia y la perdono. Aleluya. Y si los demás que no pudieron tirar las piedras, si hubieran ido al Señor a pedirle perdón, los perdona. Pero lo que hicieron fue chisparse de ahí para seguir pecando. Entonces, si nosotros queremos un evangelio puro, verso 6, Gálatas 1, no nos traspasemos a otro evangelio que no sea el de la gracia. Porque aquí lo dice y usted lo puede leer ahí, porque no hay otro, dice. Y entonces el evangelio legalista. Entonces el legalismo y la acusación y eso que es un señalamiento y una condenación continua, que hay que hacer esto y si no un rayo, y no hay que hacer lo otro porque es una centella, y no hay que caminar para allá porque se va a secar, y no caminar para atrás porque se va a hundir. Ay Dios, ¿dónde se va a parar uno? Y si no hace vigilia el viernes, pues le va a caer un rayo en su casa.
Yo diría que a lo mejor le cae en la vigilia. Porque no es hacer méritos para merecimientos, para recibir el Evangelio. Si es gracia, gracia quiere decir regalo inmerecido. Aleluya. Si el Evangelio de Cristo fuera ley y no gracia, ¿no escoge a Zaqueo del árbol? Hubiera dicho: Zaqueo, te condeno, estafador. Hasta del árbol se hubiera caído Zaqueo del susto. Pero le dijo: Zaqueo, hoy voy a morar en tu casa, posar en tu casa. Te voy a perdonar, te voy a arreglar. Amén. Me dijo un hermano con muy buen sentido, a lo menos en su planteamiento. Pero mire, hermano, me dijo, bueno, yo soy culpable de todo eso que usted está diciendo. Estaba hablando más o menos de estas cosas. Me dijo: yo soy culpable porque yo he estado legalizando, hermano. Está dando palo a todo el mundo. Le dije: ya viste que si legalizas te vuelas la cabeza tú también. ¿Por qué? Porque la ley quita cabezas parejo al que está predicando y al que están oyendo. Además, me dice él: pero hermano, pero el Señor les dijo a los fariseos: hipócritas, hijos del diablo, no sé cuánto más les dijo. Le dije: ¿cómo no? ¿Cómo no? Porque estaba el Señor predicando bajo ley para llevar a la gracia. Él justigó al fariseo religioso, hipócrita, les dijo la verdad, porque estaba él como súbdito de la ley, llevando todo eso a la imposibilidad de una cura personal. Y les dijo: si no van a Cristo, perdidos. Entonces, ya en la gracia, el Señor ya no entregó un mensaje así. Usted sabe que Pablo, que fue el hombre que llevó la gracia hasta los confines de la tierra, Pablo hablaba con los adúlteros horas enteras para ver si los alcanzaba el Señor. Excelentísimo Festo, excelentísimo rey, majestad Agripa, rey Agripa, estaba hablando con un adúltero. Le entregó el mensaje y el adúltero le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Con seguridad que no le dijo: asqueroso, adúltero. No. Le habló y le habló y le habló. Sí le habló que iba a haber un juicio un día. Y le habló de todo. Por poco casi iba a levantar la mano Agripa. En cambio, el legalismo de Juan el Bautista está bajo la ley. Pablo ya estaba en la gracia. El legalismo de Juan el Bautista, pasó Herodes por ahí, le dijo, le dijeron: ahí va el rey. ¿Dónde está? Y le dijo: adúltero, delante de todos, y el rey ahí todo. No te es lícito. Mire, como que hay gente que le gusta que les digan las cosas así, pero eso era la ley. Y Herodes no le dijo nada, se metió porque dice que le tenía miedo a Juan Bautista. Pero eso sí, mandó que lo callaran. La ley provoca muerte. La gracia da vida. Bueno, yo no estoy diciendo, hermano, entonces, ¡ay, la gracia! Hubo un tiempo aquí que se hablaba: ¡ay, la gracia! Gracias, decía. Pero me decía: mire cómo se está descomponiendo la gente con lo que están predicando. No es que no se estaba predicando eso, los descompuestos, los que se estaban descomponiendo, ya estaban descompuestos. El sarampión ya estaba, solo que brotó. Aleluya. Aleluya. Gracia con obediencia. ¿Acaso no fue gracia que le regalaran el paraíso a Adán? No le cobraron nada, hermano, ni el IVA.
Se lo iban a cobrar, pero no se lo cobraron. Aquí está el paraíso, Adán. Vive ahí. La única condición no es que por bueno, porque ya te lo dimos. No te lo vamos a dar por bueno, porque ya te lo dimos. Ahora, la única condición es que si no lo obedeces, lo pierdes. Va, entonces la gracia, regalo. Necesita una conservación en obediencia. Eso quiere decir. Ahora bien, bueno, Señor, entonces, ¿quiere decir que yo voy a pagar alquiler del paraíso? No, es gratis. Tú no vas a pagar por cada fruta que arranques. Y nada de eso, es gratuito. Solo vas a obedecer porque si no te saco. Y te vas a morir. ¿Será paga? No, no es paga. Es gratitud. Es sujeción. Y se fueron. ¿Para dónde se irían? ¿Para qué lugar mejor? Y allá iba Don Sata adelante, que era todavía Luzbel. Allá va adelante, los llevaba a un sitio mejor, ¿no? ¿A dónde? Entonces, ¿por qué se fueron? Yo siempre me he preguntado eso. Se supone que del cielo no hay máximo, no hay nada mejor. Bueno, ¿y por qué se van del cielo, hermano? Se fueron. Se fue la tercera parte. ¿Y sabe cuál es lo que se me vino a la mente? Tuve que caer con el pródigo otra vez. El pródigo. ¿Por qué se fue el pródigo? Si lo tenía todo. ¿Por qué se va un hijo de la casa donde lo tiene todo a aventurar por allá con un sutanatito así en la punta de un palo y se va? ¿Por qué se va? Si en la casa tiene todo. Porque no le sustenta en su egoísmo todo lo que tiene bajo control. ¿Por qué se fueron los ángeles del cielo? Porque el diablo les dijo, ustedes van a poder pecar en otro lado y no les va a decir nada a nadie. Aquí cada mirada que hacen, ahí está ya el Padre. De veras, dijeron los ángeles, ingenuos, ¿verdad? Allá van detrás de Don Sata, hermano, en procesión. ¿Qué le dice Satanás a la humanidad? Vive como quieras. De todos modos, el Señor te va a salvar. Sí, dicen las gentes, y allá van detrás de un evangelio distorsionado. De un evangelio que tampoco te va a labrar a la fuerza, tampoco te va a dar a la fuerza la palabra de verdad. No te la va a meter por la boca, hermano. Sencillamente te invita a que lo tomes por voluntad. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Yo tengo que terminar ya para que usted haga preguntas porque se nos va el tiempo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio, no que haya otro, sino que algunos os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo, pero más aún si nosotros o un ángel del cielo, dice Pablo, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema, quede bajo maldición. Porque os hago saber, hermanos, verso 11, que el evangelio que ha sido anunciado por mí, y Pablo lo llevó a toda la gentilidad, no es según hombre. Pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Aleluya. Porque a Dios quiso apartarme desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí y para que lo predicase a todas las gentes. Gracia. Porque, quiero leerle nada más un verso, porque si por la ley, por las ordenanzas obedecidas por fuera, fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si Él murió para traer toda la ira, todo el castigo, todo lo que nos tocaba a nosotros, y lo atrajo a Él para que de todas maneras lo llevemos nosotros, entonces no nos sustituyó. Pero nos sustituyó
para que nosotros con gratitud le sirviéramos, como que nos hubiera comprado con su sangre, como realmente fue, para que fuéramos de Él y ya no de otro. Entonces no puede una persona que realmente ha sido comprada por Cristo en la sangre, no puede ser desleal sin acarrearse consecuencias. El otro día le decía yo a usted, hermano, cuando estábamos predicando de este evangelio de gracia, le decía que nosotros no podemos, si tenemos el Espíritu de Dios en Cristo, llamar anatema a Jesús, porque no nos lo permite el Espíritu que está en nosotros. Quiere decir que una persona que da frutos totalmente de apostatar, de vivir una vida asquerosa y estar contento ahí, pues no le ha alumbrado Cristo, no ha llegado, porque es imposible que el Cristo dentro de usted se rebele contra el Espíritu Santo, ni mucho menos va a dejar que su espíritu se vaya en contra de eso. Entonces, estamos hablando sencillamente, hermano, y por causa del tiempo tenemos que cortar, que el evangelio fue predicado a Abraham antes de ser padre de la nación judía. Y eso quiere decir que entonces Abraham creyó a una gracia y no a una ley, porque la ley vino 400 años después. Entonces quiere decir que la ley era para el pueblo que iba a venir después. Abraham, que es el padre de nuestra fe, somos hijos de Abraham por la fe, creyó y le fue contado por justicia. Quiere decir que el acto de creer te hace libre en Cristo Jesús. De tal manera, y con eso cierro, que ahora todo lo que tú hagas en Cristo tiene que estar ajustado al Espíritu que mora en ti, porque de otra manera lo contristas, te redarguye, no te deja tranquilo, y entonces ahora tienes una certidumbre tan maravillosa, si es que eres hijo, que ahora el Espíritu no te va a dejar en paz si andas mal. ¿Cuántos saben eso? Ahora, después de que yo le haga esta pregunta, vamos a darle un aplauso al Señor. ¿Sabe? La pregunta es esta. Cuando usted comete una falta, un hierro o un pecado, que es en Cristo, usted está en Cristo, ¿cómo se queda? ¿Sí? ¿Se acuerda que predicamos que había necesidad de un arrepentimiento primero? Porque uno quiere ya no volver a ese estado, ¿no? Se arrepiente y se convierte. Pero si uno está volviendo al estado aquel, uno se siente mal. ¿Cómo se sentiría un pez en la playa, sacado del agua? Mal, porque no es para el oxígeno de la playa. ¿Cómo se siente si lo tiran al agua? Se siente muy bien, muy pez. Entonces, ¿cómo se sentirá el verdadero hijo de Dios cuando arregla cuentas con el Espíritu, con Cristo, y vuelve al agua otra vez? ¡Ah! ¿Verdad que sí? Ahora, si el pez sacado del agua lo tiran a la playa, y dice, está mejor aquí, dice, está mejor aquí en la playa, hasta pies le salen y sale para adentro. Ese no es pez. Ese no es pez. Déjeme decirle lo de las ballenas están adentro del agua y los peces del agua se quedan mirando a las ballenas. ¿Qué pez más grande es usted?, le dice uno al otro. Y se quedan mirando que pasan cuadras de pez ahí. Pero ese pez no se puede mantener en el agua, porque no es pez. Y sale y ya como gastó todo su oxígeno, ¿verdad? Entonces sale, pega una respirada honda y se vuelve a meter como que es pez. ¿Y por qué tiene que hacer eso? ¿Y por qué los otros pececitos que tienen menos oxígeno que ese otro grandote? Eso tiene que salir, hermano. Y ese grandote, ¿por qué tendrá que salir? Como que se está ahogando y nosotros tan contentos aquí, contentos. Porque esos son peces. El otro es mamífero metido a pez. Entonces hay cristianos que están metidos a cristianos, pero son
ballenas. Hermano, o ballena y salga a respirar con toda la fuerza, o pez. Aleluya. Pero ese cristianismo que anda va de respirar con el mundo a cada rato, mamíferos del espíritu. Muy bien. Después de terminado eso, vamos a ver si hay preguntas, porque se nos fue el tiempo. Si no, seguiríamos. Y mientras vienen las preguntas, les recordamos las doctrinas básicas para que las compre allá en la librería. Muy bien. Amén. Hermano, ¿cómo se podría administrar bien este versículo que dice, todo me es lícito, pero no todo conviene? Muy interesante. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Sí. Porque lo han agarrado muchas veces para libertinaje y no para... Sí, claro. Si está diciendo que no todo te conviene, aunque lo podrías hacer, y si está diciendo que no todo te va a edificar, está diciendo que te dejan a ti y no al que te va a estar cuadrando ahí, en una congregación, o que te va a estar vigilando, ¿me entiendes? Sino que el que está dentro te va a ir diciendo qué es con lo que agradas y con qué no lo desagradas. Entonces, todo tú lo tienes que decidir qué vas a escoger. Le decía yo al hermano, platicaba esta tarde, mire hermano, si usted viene al mundo, Dios lo trajo y lo salvó, ya está en Cristo, muy bien, pero en Cristo puede usted escoger ser educado o no educado, vivir bien o vivir mal, vivir a medias o vivir 3/4. ¿Me entiende? Usted lo tiene que escoger. Ahora, ¿querrá el Señor que usted sea uno que está en Cristo, pero que no se desarrolla? No, Él quiere que se desarrolle a 100. ¿Pero a quién le toca desarrollarse? A usted. Si usted se niega a esa inundación de espíritu, usted va a ser raquítico. Pero el Señor no quiere ese raquitismo. Entonces, óigalo bien, a usted y a mí nos toca escoger cómo vamos a vivir. Con paraíso, sin paraíso, a 25, a 50, 30, 60, 100. A nosotros nos toca, hermano. Y nadie venga quejándose que está mal. Ay, Señor, estoy mal. Sí, pues si escogiste mal, estás viviendo tu alma como quieres. Ahora, ¿quieres vida activa en el alma? ¿Tienes renovación en el alma? Tienes que ajustarte al patrón del andar en el espíritu. Y entonces vas a tener vida rebosante, vas a tener vida abundante. Ahí va. La era de la gracia empieza con Cristo, ¿verdad? Terminará alguna vez y volverá a estar la ley en operación, pongamos en la tribulación, en el milenio. Para el hombre, entró la era de la gracia, ya la gracia no nos llevará jamás a la ley. Son aberraciones esas, ya oyó usted que no hay evangelio de ley, ni va a haber evangelio de ley después. Que la gente se rebele para tener leyes, se van a meter a un legalismo obtuso en el futuro, pero eso es culpa de ellos, porque el Señor no les está restaurando la ley. Él les quiere llevar a la gracia, y a la gracia lleva a la eternidad. Amén. No a otro legalismo, hermano. Allá en el milenio, en la tribulación van a haber juicios, pero esos juicios son castigos, y esos juicios no son ley levantada de nuevo. La gracia nos desembocará en la eternidad, salvados para una vida de herencia incorruptible. Pero la herencia de aquí es la que nosotros a veces perdemos. ¿Hasta qué punto, hasta dónde la gracia cubre mis errores? Yo ya no los quiero hacer y a veces creo que es mucha la gracia de Dios para... ¿Qué hago? Yo diría que sí es demasiada la gracia para... Y por eso estamos todavía de pie, ¿verdad, hermano? Y no se termina, que es lo más maravilloso. Pero, tome en cuenta una cosa, que Dios va a castigar la necedad. Esa persona que hace la pregunta, yo quiero cambiar, yo quiero ser de esto. Entonces, sencillamente hay que darse al Señor y Él cubre multitud de faltas por amor. Pero cuando ya se insiste en eso, entonces ya la cosa es más difícil. Pero el Señor, su misericordia no se acaba, gracias a Dios.
¿Por qué el único mandamiento que Dios dio en Éxodo, el único que no se guarda es el del día sábado? Todo el decálogo tiene un cumplimiento moral, todo. Allá en el tiempo del legalismo de Israel, era literal, los reglamentos que habían, las leyes eran literales. Por eso se guardaba un día de la semana y por eso se llevaba un cordero, que ahora ya no se lleva, ¿no? Porque el cumplimiento espiritual es de todo el decálogo, hermano, pasa al Nuevo Testamento, pero en su sentido espiritual. Es decir, lo que sería el sábado, sí hay que guardarlo. Ahora voy a decir cómo. Lo que sería el sábado para Israel, que era un día de 24 horas en un ceremonial, en el nuevo pacto, que está el decálogo completo, no te harás imagen, honra a tu padre y tu madre, está todo el decálogo. Y el sábado también, con la diferencia que el sábado del nuevo pacto es todos los días es sábado. Porque Cristo no es un día, Cristo es una permanencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque imagínese usted que hay gente que no guarda el sábado como día, pero guarda el domingo. O sea, está en guardar días. Cuando ahora es su actitud en Cristo, en que todo el tiempo debe guardarse ese sábado, los 7 días de la semana, de todas las semanas. Entonces, está el sábado en el nuevo pacto, pero el verdadero cumplimiento, el verdadero estar en Cristo, que anunciaba un día legal del decálogo del tiempo de Moisés para señalar una época eterna en Cristo, renovados en Él, guardando todo lo que Él dice, estamos cumpliendo nuestro sabbat. Gloria a Dios. Hay varias inquietudes de hermanos que quieren que explique un poco más sobre la forma de vestir y de arreglarse de las mujeres. El que está limpio o la que está limpia en su alma se sabe vestir correctamente. En la medida que esté limpia, y cuando estoy diciendo limpia en su alma, dejar de arreglar que no la van a conocer ni en su casa. No. Vas a tratar de hacerte agradable a los demás, a quienes están contigo, adornándote. El Señor adornó a Israel, le quitó los adornos cuando se enorgulleció Israel. Entonces quiere decir que sí se puede adornar, arreglar una dama, dentro de los límites que ya dijimos, porque el Señor quiere hermosear a su gente. No solamente de cualidades morales, sino de lo exterior. Pero ¿en qué sentido? En el sentido que el Espíritu te va a dar vía a lo que estás haciendo en lo exterior. Si no te redarguye el Espíritu, andando la gente en el Espíritu, si no te redarguye el Espíritu, va adelante. Que te pusiste un poquito de salud aquí, pues ayúdate en tus arreglos, porque también te arreglas el cabello. Y también te arreglas, varón, los bigotes. O te vas a poner un molote aquí. Te los arreglas en la mañana. Y tú, yo me acuerdo cuando usaba yo bigote, ahí pasaba, ay, me cortaba. No quería andar con el bigote así. Ahora pues ya no quise bigote. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que usted tiene que ser agradable a los demás, pero dentro de la honestidad que el Espíritu le da. Yo como quisiera decirle cómo es el figurín cristiano. Usted tiene que vestirse ¿cómo? Deme el santo que va a ser modelo. Si vamos al santo San Juan el Bautista, vístase con pelos de camello y ande por allá por los montes, deje su familia. ¿Verdad que no se puede? ¿Verdad que no? Y este era un santo.
Era un santo. Y ahora viene el más santo de los santos, que se llama Jesucristo, y anda vestido igual que los demás. Igual que los demás. Ahora, ¿quién era más santo de los dos? Pues el uno estaba haciendo la santidad a la manera de la ley, y el otro la santidad que agrada a su Padre en la gracia. Pero la gente nunca queda, con la gente nunca queda uno bien, hermano. El que no es gordo es chibolón para la gente. Mire, no se queda bien porque de Juan decían, ese está loco, no come. Miren el vestido que lleva. Y de Cristo decían, él come con cualquiera. Entonces, ¿qué quedamos? Les dijo Cristo. Si Juan no come, le dicen que está loco. Y endemoniado, loco. Y si yo como, dicen que soy comilón y bebedor. Entonces, ¿qué quieren? Les dijo. Yo he venido y son como aquella generación, les dijo el Señor. No a ustedes, yo estoy hablando de hace 2000 años. Son como aquella generación que se les toca flauta para que dancen y no danzan. Y se les endecha para que lloren y no lloran. Son como postes. Son como momias. ¿Me entiende, hermano? El Señor dijo, no, tenemos que ser a la manera que corresponde a cada momento. Por eso Él nos hizo lágrimas y nos hizo sonrisas. Y después estamos así. Al revés. Amén. Amén. Ya se va a acabar el tiempo. Porque dice en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este siglo, si ya el Señor se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Sí, pero nos ha librado en la medida que nosotros nos entreguemos a lo que Él dice. No conformarnos a este siglo quiere decir no sentirnos a gusto con los extremos del sistema mundial. Porque usted sabe que tiene extremos. Yo no me voy a poner la idea, hermano, que si de repente viene la minifalda aquella que parece cincho nada más, y no voy a creer que las señoritas de la iglesia van a venir a la última moda. Yo me imagino que van a guardar su recato. Allá en la calle les van a decir, santurronas, miren, parecen saber qué, pero no importa, ese es el criterio de la gente, pero lo que interesa es el criterio del que está allá arriba. Pero miren ustedes, hermano, cómo es de relativo a eso de la moda, como me dijeron, me dijeron que insistiera. Vienen modas de pantalones de los hombres bombachones, así, parecen paracaidistas, así como. Pues los hermanos ya vienen con el bombachón. Viene la moda que no usen calcetines, tiran los calcetines por allá y quiebran las fábricas de calcetines. Y ahí andan con los pies como que son, ¿saber qué? Lo primero que hacen, quitarse los calcetines. Ellos andan pendientes de la moda, del sistema. Hay gente que está tan metida en el andar en el espíritu que no sabe ni qué figurín toca y anda con no tanto, ¿verdad? Pero tiene que estar al día. Usted se imagina al Señor, hermano, estrafalario fuera del tiempo. No, él andaba nítido pero sobrio. Yo diría hermoso en su sencillez. Amén, un aplauso. Aleluya. Sintiéndose bien en el trato con los demás. Si usted siente que le va muy bien un traje que no es deshonesto, especialmente a las hermanas, un peinado que le va muy bien a su rostro. Si tiene su carita un poco larga, no se va a hacer un copete para arriba, porque entonces, si es un poquito larga, póngase los moños aquí de este lado. Pues. Entonces, usted va a andar queriendo quedar bien, que se vea bien y que usted se sienta bien. Y no que se le queden viendo porque anda usted. ¿Qué tal, hermano, si nos tenemos que quedar estáticos en la moda? ¿Se acuerda cuando se usaba una cadena larga aquí? Una corbata como que era un hilo, pantalones así de arriba y así de abajo, que se lo sacaban con vaselina. ¿Y qué tal que viniera el pastor o cualquier hermano a los 1900, hermano? Y con cumbo. Y las hermanas con, ¿cómo se llama? Con bengalas. Con unos faldones así, con unos hasta abajo, hasta enredándose ahí, macho.
Hermano, todo tiene su lugar. ¿Cuántos estarían de acuerdo conmigo con decir que Cristo se puso a tono con la época y con el tiempo de moda hebrea? ¿Sí o no? Ahora agarré la predicación y ahorita vamos a... ¿Cómo se querría vestir usted? A la época, desde luego, a menos que esté un poquito raro. Pero a una época dentro de la sobriedad. Yo pregunté en Israel cómo se hubiera vestido, cómo se vestían en el tiempo de Cristo. Donde se movía el Señor. Se vestían como los ortodoxos o algo así me dijeron. O sea, que eran los que ni exageraban para allá ni para acá. Andaba él con toda la propiedad. ¿Sabe qué es lo tremendo, hermano? Y nadie se va a dar por aludido. Yo estoy viendo para otro lado. Mire, ¿cómo le parecería a usted una persona con frac, cumbo y todo, corbatita de mariposa en la playa? ¿Verdad que no es su lugar? Tampoco va a ir en calzoneta a la iglesia. Es que todo tiene su lugar. ¿Me entiende? Entonces vamos al punto de que es de acuerdo a la integración espiritual de la persona. Porque si no, de otra manera, hermano querido, en la primera pasta de la Biblia estaría el vestido del varón y en la otra el vestido de la mujer. Así se tiene que decir. Y yo me vestiría con mucho gusto. Y usted también. Pero como no dejaron cómo, pues hágase usted la idea cómo agrada a Dios y cómo no se va a sentir mal delante de la gente. Levante su mano derecha, cielo. Había Una última, hermano. Una última, dice hermano, y ahorita vamos a levantar las manos yo junto con usted. Me parece que esta es bien importante. Dice, si el diezmo fue impuesto en la ley, ¿por qué tiene vigencia en la gracia? Porque fue impuesto antes de que hubiera ley. Melquisedec no era judío, recibiendo los diezmos de Abraham, que tampoco era judío. El diezmo de la ley fue el diezmo de Moisés, pero el diezmo de la época anterior a la ley y posterior a la ley es el dar al Señor, como en el Melquisedec dio todo el que estaba debajo en los lomos de Abraham. Y en los lomos de Abraham no había solo judíos, estaba todo el pueblo que iba a venir después espiritual de Dios. Y todos le dieron los diezmos a Melquisedec cuando no había ley, mi querido hermano. Así que el diezmo no es de la ley. El diezmo se confirmó en la ley para los judíos, pero no fue ahí donde se hizo, sino antes, después y ahí. Nunca ha dejado de ser. Esa es la verdad. Hay que leer Hebreos, en donde se da a Melquisedec el diezmo a aquel que vive para siempre, porque el diezmo de la ley se daba a hombres mortales, dice, pero ahí dice, se dio a uno que vive para siempre, que no muere, que se llama Jesucristo, representado en Melquisedec. Aleluya, gloria a Dios. Ahora sí levantamos la mano. Levantamos la mano, no se vaya, hermano, sin que usted decida lo que va a escoger para comer, para vestirse, para andar, y no señalar y juzgar a los demás antes de tiempo, porque el que juzga se llama Jesucristo. Y el que redarguye se llama Espíritu Santo. A nosotros nos ha tocado el papel de enseñar lo que la palabra de Dios dice en cada época. Ahora es la época de la gracia. Bienaventurado el que no se condena en lo que escoge. Quiere decir que tiene libertad de escogencia, en donde no va a haber castigo ni reprimenda de parte del Espíritu. Hágalo y va a ver usted la felicidad que le va a inundar. Usted va a ser hermoso, hermosa, agradable, guardando